free, girl. You say he loves you more than me, so I will set you free. Go with him. Go with him. Anna, girl, before you go now, I want you to know now that I still love you so. But if he loves you more, go with him. All of my life I've been searching. Bueno, muy bien, bienvenido, Pompeyo. Gracias por Salud. invitarme. Es un brindis muy austero, con un tecito hasta Sí. ahora. Como en la ley seca, acá hay whisky. Claro, es verdad, ¿no? Dicen que los teleteatros y todo eso, bueno, vos trabajado en televisión, le meten té en vez de whisky. Sí, es. ¿Que algunos le meten whisky o no? Sí, algunos le meten Está whisky. bien, sí. me parece bien. Bueno, uno dice Pompeyo Viver, si hubiera elegido un nombre artístico, Pompeyo Viver es una buena marca en términos, digamos, de Sí, llamarse así, ¿no? sí, es un nombre que en la infancia da algunos problemas, pero bueno. Sí, cuando superado ese stand, Sí, ¿eh? ya después es a favor. Claro, porque si Pompeyo, ¿cuántos Pompeyos más? No, hay muy poco. Muy poco. Es un nombre catalán. Mi Ujú. abuelo, que era un artista plástico muy conocido, que se Sí. llamaba así. Mi padre, que tenía una gran influencia, él se sentía muy influido por Decidió su padre, homenajear a decidió tu viejo así. homenajearlo Me parece conmigo. bárbaro. Bueno, empezamos por ahí, por la historia. Contanos cómo es tu familia, dónde naciste, el barrio, qué hacían tus viejos. Sí, nací en Retiro, en Capital, en un barrio muy céntrico al que mis padres se conocieron en Santiago del Estero, cuando mi abuelo fue a trabajar ahí en la Escuela Superior de Bellas Artes, que en esa época, en los 50, era muy importante el arte argentino, las artes plásticas pasaban por esa escuela que estaba en San Miguel de Tucumán. Claro. Mi abuelo vuelve de un viaje a Europa, él lo lleva a mi padre, que era un adolescente, tenía 18 años, y se van ahí a Tucumán a dar clase, mi abuelo. Y mi padre conoce a mi madre, que vivía ahí en Tucumán, que era santiagueña, se habían ido a Tucumán porque una de las hermanas de mi madre era una pintora muy conocida, y ahí se conocen las dos familias. Mis padres se enamoran y se vienen a vivir a Buenos Aires, a Retiro. Eligen ese barrio porque estaba cerca de las galerías de arte, donde ellos andaban mucho. Mi madre Ajá. era poeta, y en esa época, en los 50 más o menos, había mucho movimiento por esa zona, una gran bohemia. Estaba Claro. después el Instituto de Itela, bueno, Claro. y yo me formé, como mi infancia fue ahí, Fue eso. en esas galerías, en las inauguraciones, en los recitales de poesía, en las reuniones de poetas que venían a casa. Fue muy natural todo eso, y de algún modo supongo que me debe haber influido para inclinarme hacia el teatro. No era una actividad que circulara en mi familia, lo teatral. Eso te iba a decir, pero de todas maneras, sí hice una actividad que circulara, digamos, activamente, así como la plástica o las artes y demás, o la pintura. Vos te evitaste digamos, no sé si era una dificultad, pero suele suceder, de decir, bueno, el chico quiere estudiar teatro o quiere ser artista en familias de la clase media, digamos, tradicional, que el chico era o médico o ingeniero o Exactamente. doctor o abogado, es decir, y había que explicar por qué, ¿no? Sí. Actores de generaciones anteriores a la tuya, con los que hemos charlado en este mismo lugar, léase Lupi o Lito Cruz, además que vienen de la época del frigorífico, laburaban en Belice y demás, también me decía, dice, en esos ámbitos y en el ámbito laboral, en el ámbito obrero, dice, decir que quería ser actor a tu viejo, y tu Era viejo un te decía, problema. bueno, ¿y qué más? ¿Y qué vas a hacer? Claro. Además de ser actor, ¿de qué vas a vivir? ¿De qué vas a laburar? ¿no? Tal cual, sí, era frustrar la vieja tradición de que los hijos tenían que ser profesionales de algún Mi hijo modo. el doctor, ¿no? Mi hijo el La doctor, famosa- claro. Claro. No, en el caso de mi familia no, jamás tuve ninguna dificultad con eso. Casi te diría que ellos les era indiferente, en el sentido, no, tampoco me presionaban para que fuera artista, ¿no? Claro. Y me dejaron eso me gustó, no tuvieron sobre mí una mirada así Sí, conductista, conductista, digamos. que me signara, no. Y yo empecé a hacer teatro, de algún modo empecé a ligar en el teatro, más adelante me di cuenta, sin darme cuenta, estaba cruzando la poesía, porque el corte teatral que yo practico tiene mucho que ver con lo poético, no solamente en la palabra, sino también en la forma de producción de la escena.
y con el cuadro, que con mi padre y mi abuelo, que eran artistas plásticos, que eran grabadores. Ajá. El grabado es una técnica Extraordinaria. muy interesante, es un arte popular. Acá la tenemos a Mele Bruñar, Ah, mirá. la hemos entrevistado también, gran admiradora del laburo de ustedes también, Sí, ¿no? sí, sí. El grabado es parecido al teatro. El Sí. grabado es una plancha que se graba, de madera o de metal, y después se hacen copias. Cada copia es un original. El teatro también es un sistema de ensayo que sería como el equivalente a esa plancha original, y después están las funciones, y cada función función es una de las... es un original. De algún modo es un arte popular también, así que yo me fui ligando al teatro sin darme cuenta también, después lo descubrí, como síntesis de esa formación de la infancia. Así que fue muy natural para mí todo Escuela eso. primaria y secundaria en Retiro, ahí en la zona. Sí, en la Escuela San Martín, que era una escuela del Estado. Un alumno, Un mal alumno, como, Bueno, como como éramos todos ahí los chicos. Después en el secundario repetí, yo hice el secundario en la dictadura. claro. Fue muy duro para mí todo eso. Haciendo el secundario empecé a ligarme con lo teatral. Claro, leí en alguna nota que te hicieron que era una manera de no estar en la calle. Claro. Y estar a salvo de las hordas asesinas. Claro, ¿no? exactamente. Estabas en un bar, que eran bares que todavía quedaban, donde había mucha bohemia y muchos encuentros también de gente de la militancia, donde se mezclaba el arte y lo político, y te llevaban en cana por averiguación de antecedentes todo el tiempo. Cualquier Estábamos cosa, en comisaría. Entonces, de algún modo, empezaron a aparecer actividades artísticas, la expresión corporal se practicaba muchísimo, ahora ya no, pero todos hacíamos expresión corporal. Y teatro, en este caso, la actividad, fuimos a estudiar teatro con Alejandra Boero, con unos amigos. Era una forma de escapar de eso puertas adentro. La salida estaba puertas adentro, eso era muy notable. Salir a la libertad en esa época era entrar en unos ámbitos en donde estallaba la imaginación y donde podíamos practicar actividades de esa naturaleza, donde el cuerpo estaba en juego, donde habían compañeros. Era una forma también, un pasaje a la clandestinidad de las fuerzas poéticos sociales que estaban en acción y que estaban siendo diezmadas. Y que a través de cuerpos más jóvenes también, como éramos nosotros, que por ahí no estábamos tan implicados en la política, pero sí teníamos posición, se transformaban en energía o en intensidades poetizantes. En el arte teatral, en la pintura, en la música. Habían muchas puertas adentro que conducían a un afuera que estaba siendo exterminado y que, bueno, yo siempre sentí que éramos de algún modo herederos de esas generaciones y que la fuerza y la intensidad nuestra venía de ahí y que se estaba transformando en otra cosa. En eso también fueron los escenarios que estallaron al final de la dictadura. Sí, sí, Teatro Abierto, por ejemplo. Teatro Abierto y también Sí. todos los escenarios pequeños que iban... Claro, sí, porque acá en Rosario no los tuvimos. Claro. Yo digo Teatro Abierto porque llegó esa experiencia Sí. y me acuerdo de haber ido, fines de la dictadura, yo tenía 20 años nomás, a ver las obras de Gorostiza, a ver Gris de Ausencia, Qué lindo, sí. a ver todo eso, ¿no? Exacto. Que en Rosario no tuvimos y no tenemos esa bohemia de la que hablas vos, esos cafés, esos reductos, esos grupos de teatro, sí los hubo y muy reconocidos y auspiciados, ¿no? Digo, acá ha habido gente que ha trabajado mucho y se ha jugado la vida y se ha arriesgado, Sí, sí, pero sí. no había esa pluralidad que había en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, Entiendo. cuando pasó lo de Teatro Abierto fue formidable, ¿no? Sí, fue increíble eso. Ellos habían empezado sin darse cuenta de lo que se iba a transformarse. Fue un estallido eso, fue muy importante. Y después toda la aparición de esos escenarios en cualquier lado, en los bares, el paracultural fue una expresión también de todo ese momento. Sí, sí. Y ahí también rompimos nosotros teatralmente con ciertas tradiciones de lenguaje que estaban muy en boga y que eran parte de nuestra herencia y que también eran un límite para las generaciones más jóvenes. Y pudimos en esos escenarios más informales romper con ese lenguaje y entrar en otra forma de producción, más poetizantes también. Me acuerdo mucho de Urdapilleta, de Los Melli, Las Gambas al Ajillo. Claro. Había muchas pruebas por otro lado, eso también estuvo muy bueno. Así que bueno, esa época fue hermosa. Después llega la democracia, sigue un rato más, y ya con la llegada del menemismo todo eso... Claro, eso te iba a decir, ¿no? Es decir, hay una situación que por ahí...